A ver, en la Cámara de Diputados creo que se logró un acuerdo, porque el acuerdo político es la base para destrabar eh, el procedimiento que prevé el propio reglamento, con un sistema virtual pero mixto. ¿Esto qué significa? La posibilidad de que algunos diputados de los distintos bloques puedan estar presentes en el recinto. Y esto no es un tema menor, porque ¿qué nos pasa a nosotros en el Senado con la aplicación, justamente, con esta aplicación que es Zoom? Sí. Por la que venimos manteniendo algún tipo de encuentros con algunos ministros que nos brindan informes, porque estamos imposibilitados de dictaminar, porque este sistema no fue modificado reglamentariamente. Estas nuevas tecnologías tienen un inconveniente que tiene que ver con las asimetrías que se presentan en la Argentina en cuanto a la conectividad. Entonces, la conectividad no está garantizada en un 100%. Claro. Ante dicha circunstancia, la presencia en el recinto de presidentes de bloque o quienes los bloques designen, porque quizás algunos del interior no puedan asistir, pero pueden delegar la representación del bloque en los que están a una distancia mucho menor, te garantiza justamente sentar el criterio y la propia posición. Sí, o bien. Si existe un sí. Con un corte de luz. Sí, lo entiendo. En cambio, en el Senado... Sí. Continúe, senador, por favor. En el Senado tenemos quizás visiones encontradas en cuanto a este tema. La presidenta del Senado y el bloque del Frente de Todos consideran que están de acuerdo en una sesión 100% virtual, que en este caso si se da una especie de virtualidad pero mixta, con algunos que estén presentes, se generaría una especie de discriminación con aquellos que no puedan asistir, y el planteo nuestro de la sesión mixta tiene que ver con esto que yo te digo: se corta la luz, te quedás en mitad de camino, por lo tanto, bueno, veremos cómo podemos sacar esta discusión, porque lo que más allá de lo tecnológico, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. Más allá de lo tecnológico, ¿hay que modificar algo del reglamento del Senado? ¿Hay que modificar algo? Necesariamente sí, de la misma manera que tenés que modificar el reglamento de la Cámara de Diputados. Sí. Por eso en diputados avanzaron en la reunión de Comisión de Modernización y en la Comisión de Poderes. Necesariamente requiere la modificación reglamentaria. Y vos no te olvides. ¿Y esta modificación reglamentaria? Sí, continúe, perdón. En este contexto excepcional, no solamente de la Argentina, sino del mundo, estas nuevas tecnologías tienen que ver porque la sesión presencial va a ser suplementada por otro criterio que no prevé el reglamento. Y nuestro reglamento en ese sentido es taxativo. Después vos podés zanjar, pero necesariamente tenés que tener un protocolo de modificación reglamentaria para la emergencia de la pandemia, con el aval político y el respaldo justamente de los propios bloques. Eso igual hace que si usted modifica el reglamento, lo modifique para mucho tiempo, porque modificar el reglamento, para que la gente lo entienda, es algo muy, por decirlo así, confuso, en el sentido que mucha gente va a ver cosas en la Cámara que antes no vio. Por ejemplo, una cuestión de privilegio. ¿Cómo se lleva adelante en la Cámara? Bueno, este es todo un tema, por eso nosotros queremos el sistema mixto, porque la presencia de algunos legisladores te garantiza, hoy por hoy primero tenés que tener la garantía y la seguridad de que digamos, la plataforma tecnológica te dé visos de razonabilidad. Alguien plantea una cuestión de privilegio, la presidenta le dará los tiempos que corresponden al planteo de la cuestión de privilegio. Hay que tener un plazo prudencial para poner a prueba el sistema. Realmente esto es así. Esto no lo podés implementar de la noche a la mañana. Pero bueno, vos tenés el ejemplo de provincias que hoy tienen un sistema justamente a través de estas plataformas, como es el caso de Mendoza, u otros países que aplican un sistema mixto, virtual, pero también presencial.
Por eso creo que el criterio de diputados tiene mucha lógica por los inconvenientes que pueden darse en la implementación del sistema. No podés estar discutiendo y estás en el interior o en una legislatura o en un consejo deliberante o en tu propio domicilio con una conectividad que no tiene garantizada justamente la efectividad. Ya pasó en la reunión de la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia, donde algunos integrantes no lograron la conexión, o logrando la conexión no podían continuar, inclusive algunos estando en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces digo, tenemos que encontrar un equilibrio, que el Congreso, como poder del Estado, que fue siempre un poder decisorio en momentos de crisis y momentos complejos para la Argentina, pueda realmente funcionar y no estar absolutamente alejado de lo que está pasando hoy en el día a día, con los problemas de la gente, no solamente con los problemas carcelarios, los problemas económicos, los problemas institucionales, y con una oposición, creo yo que ustedes tienen muy en claro, que tiene la mejor vocación, por lo menos desde nuestro interbloque, de tener una mirada propositiva, porque estos son momentos muy difíciles. Acá no hay margen ni para la mezquindad. Estos son los momentos donde la grandeza o la mezquindad política quedan en evidencia. Y creo que con el 80% de la economía paralizada, con los sectores que prácticamente tienen las persianas bajas, están mirando también desde la política no solamente el gesto de que el Congreso sesione, sino respuestas contundentes a un momento crítico. Bien, senador. Y acá están los colectivos. Senador, y una vez que demos el paso siguiente, ¿no? Ya lo tecnológico esté saldado, las conexiones, todo, el Senado va a tratar distintos proyectos. Uno de ellos es el impuesto a la riqueza. ¿Cómo vienen conversando eso desde su bloque? Bueno, a mí me parece que nosotros lo primero tenemos que conocer o que el propio oficialismo se ponga de acuerdo en la definición del impuesto supuestamente a las grandes fortunas, porque hasta ahora no fue presentado el proyecto, y esto es bueno decirlo. Nosotros podemos dar una opinión cuando el proyecto se conozca. A mí inicialmente se hablaba de un impuesto que tenía que ver con gravar bienes personales. Y ustedes hay que tener presente que estos bienes personales lograron un incremento y un aumento de impuestos, que fue la primera propuesta del gobierno, para los bienes superiores a 18 millones de pesos del 1,25% y de los bienes situados en el extranjero. Quizás eso de alguna manera frenó la presentación del proyecto oficial, pero me parece a mí que sería de una gran irresponsabilidad hablar con algo que ni siquiera fue presentado. Yo creo que, pero mira, yo en algo sí creo y estoy convencido. En momentos como estos, de tanta tensión social, de tanta incertidumbre, fundamentalmente en los ciudadanos, que están, digamos, cumpliendo un aislamiento, mostrando muchísima voluntad para tratar de darle batalla a la pandemia, pero que a su vez en el interior de cada hogar la incertidumbre tiene que ver también con lo económico, con la pérdida de trabajo, con la peluquería que no puede abrir, con el cuentapropista. Este es el momento de esfuerzos compartidos. Senador, donde la política tiene que brindar un esfuerzo compartido. Senador, buenas noches. Usted tiene una raíz en la Unión Cívica Radical. Su partido abrazó en sus orígenes la causa de los desposeídos. Sin embargo, la actual conducción no vio con buenos ojos esta iniciativa, todavía no conocida en detalle, del impuesto a los grandes afortunados. ¿Cuál es su postura personal al respecto? La posición es que primero tenés que conocer el proyecto y estamos hablando en el aire. Está claro, pero filosóficamente me refiero. Más allá del detalle de si es el 1, el 2, el 3%, si son 3 millones o 4, filosóficamente. Sí, filosóficamente siempre estuvimos de acuerdo en cuanto a la progresividad de los impuestos. Esa es la posición filosófica, esa es la posición del partido. Lo que a mí me parece, y es bueno señalarlo, que la política no puede estar ajena a la realidad. A ver, nosotros representamos, en los diputados se dice que es la Cámara que representa al pueblo y nosotros a las provincias. Pero yo me voy a la esquina, en mi provincia, a la esquina, y hablo con la señora que tiene el almacén o a pocos metros
la que está teniendo una verdulería y tiene un local también para acrecentar su incremento y otro negocio y lo tiene bajo la persiana. Entonces, cuando yo hablo de un esfuerzo compartido, es que la política tiene que tener un gesto. Los tres poderes del Estado tenemos que tener un gesto para un fondo común, para un aporte. Sí. No podemos únicamente mirar al ciudadano cuando el ciudadano, el 80% de tu economía está paralizada y la política no tiene. La gestualidad es importante. La automaticidad en la toma de decisiones y en la implementación de determinadas políticas que el gobierno se queda a mitad de camino. A ver si lo entiendo bien. A ver si lo entiendo bien. ¿Cómo? A ver si lo entiendo bien. Una solución podría ser que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados votara una rebaja de los salarios de todos los dirigentes políticos, por un lado, y a los 5 minutos votara el proyecto de gravamen excepcional a las grandes fortunas. ¿Podría ser esa una solución? Mira, son dos dimensiones. Primeramente, yo creo que crisis como estas es inédita, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Es inédita. Esta es una crisis similar o quizás superior a la de 1930. Hay que mirar la caída del PBI, la realidad y la paralización de la economía para dimensionar la crisis. En primer lugar, yo creo que nadie resuelve una crisis solo. Y acá no hay momentos de mezquindades. Creo que está la esfera del Poder Ejecutivo, donde el presidente tiene una herramienta. La herramienta es el Consejo Económico y Social. Y en el Consejo Económico y Social tiene que estar el aporte de los partidos políticos, del sector de la pequeña y mediana empresa y de los trabajadores para encontrar una salida consensuada. De la misma manera que el presidente dio un buen paso con la visión sanitarista, con un consejo de epidemiólogos, digamos, de expertos, y se tomó una decisión, y ustedes saben que estuvimos presentes desde los interbloques respaldando esa decisión cuando el presidente nos convocó. En materia económica hace falta el Consejo Económico y Social, porque creo que esto desborda, y antes desborde debe ser colectivo. De la misma manera, este esfuerzo compartido debe plasmarse en el Congreso, con modificaciones tributarias, pero también tiene que estar presente la política. A mí me parece que, a ver, es muy fuerte lo que está pasando en el día a día para la gente, o en el interior donde... A eso lo quiero llevar, senador. Mientras hablamos con usted, en la pantalla estamos viendo un cacerolazo. Este cacerolazo es la protesta de mucha gente por la posibilidad de que a algunas personas que están en la cárcel sean enviadas a su domicilio con prisión domiciliaria para precisamente cuidar que no haya una infección gigantesca de COVID-19 en las cárceles. ¿Qué opina de esto? Bueno, esta es una cuestión de política criminal, no es una cuestión de la justicia. La política criminal la define la política. ¿Y cómo se define la política criminal? La política criminal se define con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo puede enviar una ley, el Congreso define una ley y los jueces interpretan la ley y la aplican la ley en función de determinadas circunstancias. Ahora bien, cuando vos tenés un caso, la pandemia no puede ser la excusa, no puede ser la excusa del vale todo en materia criminal. Si vos tenés un caso, digamos, de hacinamiento, bueno, hay que responder con los resortes del Estado. ¿Cuáles son los resortes del Estado? Si vos tenés la sospecha justamente de alguna infección, bueno, aislarlo, tomar los recaudos, pero no es un vale todo. Y en la política criminal, el Poder Ejecutivo debe estar presente. Esto no significa una interferencia en la justicia, que se entienda bien, pero sí es responsabilidad del Estado definir esa política criminal. Y el gobierno no puede ser presidente o tener una respuesta 72 horas después, porque vos hay que entender el reclamo social. A ver, tenés el que vive de changas y no puede trabajar y está aislado. La sociedad que está aislado y el peluquero que no abre su peluquería y que no sabe cómo pagar ni cómo vas a afrontar, no el mes que viene, los próximos 15 días. Y bueno, y la cárcel, que es una especie de puerta giratoria. Ahí está la política criminal y ahí está el rol del Estado, del Congreso y del Poder Ejecutivo. A mí me parece que nosotros tenemos que evitar desbordes. Ojo con este tema del desborde también ante el aislamiento. Hay que tener una mirada en materia de salud, lo que significa el encierro, en materia de economía. Este es el momento, reitero, donde senador, o jugás con la inequidad o jugás con la grandeza. Senador. Hay que jugar con la grandeza y con una fuerte convocatoria, y el presidente tiene en sus manos el resorte.
que es el Consejo Económico y Social, y nosotros vamos a estar para acompañar lo que se resuelva colectivamente y de manera inteligente para sortear un obstáculo enorme que tiene el país. Senador, disculpe, pero digo, no se puede desatender igual la cuestión carcelaria, ¿no? Porque, digo, a ver, a nivel internacional se está hablando y ya se tomaron medidas en distintos países mucho antes que en Argentina. Quizá acá todavía se está en una transición para ver cómo se va a dar respuesta a la pandemia en las cárceles. Obviamente, pero en ningún país civilizado convive la víctima y victimario en el propio barrio. En ningún país civilizado vos otorgás un cheque en blanco donde un violador conviva a pocas cuadras de la persona que fue violada. Me parece que hay que lograr un equilibrio en las decisiones que se toman, y eso es política criminal. Pero, y la política senador, criminal, senador, perdóneme que le diga, pero corríjame si no es así, por favor. ¿Eso es política criminal o son los jueces? Son los jueces, porque son los jueces los que le están dando la libertad y las que mandan a una persona, como usted dijo, al victimario y a la víctima al mismo barrio. Eso no es parte de la política criminal, ahí tiene mucha potestad el juez. Está bien, pero es la política criminal la que le marca la cancha a los jueces de los parámetros en los que tenés que manejarte. Porque si un juez dice, a ver, ante un planteo previo que te establece el propio Poder Ejecutivo determinados parámetros en cuestiones de riesgo, vos tenés que encuadrar el riesgo. Vos no podés, independientemente de los estándares internacionales, yo los entiendo, pero si hay una sospecha de una infección concreta o de un eventual contagio, aislalo, tomá los recaudos. A ver, para hacerte claro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en muchas provincias, vos tenés hoteles, vos tenés lugares que se han reservado para las personas que pueden tener el contagio y necesitas el aislamiento. No necesariamente continuar con la prisión en el propio domicilio. Hay resortes previos. Un juez puede resolver, a ver, acá hay una población carcelaria en zona de riesgo, veo cuáles son los instrumentos para el aislamiento, pero no necesariamente en la casa, sino con protección, con cuidado, con las herramientas que hoy el Estado está implementando. Me parece que fue una decisión, primero, absolutamente equivocada, que genera esta especie de impunidad pandémica que tenemos que evitar. Y ahí está la política criminal, la responsabilidad del propio Estado. Es decir, cuando hablo de Estado, que se entienda. Poder Ejecutivo, Congreso, por eso es fundamental que las instituciones funcionen a pleno en momentos de crisis. Senador, tenemos una situación real de superpoblación en las cárceles y esta situación de superpoblación que genera toda esta polémica de lo que estamos hablando responde a que hubo un Estado que estableció una política criminal que, por ejemplo, en términos estadísticos, en la provincia de Buenos Aires incrementó un 40% la cantidad de presos sin que se incrementara un 40% la cantidad de delitos. Las cárceles bonaerenses están llenas de chicos que los encontraron en la calle consumiendo un porro y no están los grandes narcos en la calle. Hay una cantidad estadística de presos mayores en los últimos 4 años que responde a una política criminal, de modo tal que la política criminal también es responsable de esto que está pasando. Bueno, obviamente esa política criminal, en ese caso, no, eso es responsabilidad jurisdiccional. Eso tiene que ver con la mora en el accionar de la propia justicia. Es decir, si vos tenés detenidos, privados de su libertad, que están en condiciones de tener la libertad y por la mora en la resolución judicial no se resuelve, ahí vos tenés la inacción del propio Poder Judicial. Pero otra cosa es la política criminal. Si vos tenés una superpoblación, que se incrementó el 40% en las cárceles, la salida no es la pandemia para regresar a tu domicilio. No, claramente. La salida en este caso es, a ver si nos entendemos, ahí falló el Estado. Viene con una falla de años. Yo no estoy responsabilizando al gobierno, que se entienda cuando hablo de Estado, pero la salida por las fallas estructurales del Estado no puede ser el regreso a tu domicilio, no puede ser el regreso del homicida que conviva a pocas cuadras de los familiares de las víctimas. Sí, senador. Ese no es el camino.
Sí, a propósito, hablamos de las cárceles porque estamos en contexto de pandemia y allí surgió el tema y hablando y volviendo al COVID-19, entiendo que usted a su provincia le presentó al gobernador o elaboró un proyecto para presentarle al gobernador sobre algunas medidas a tomar para las próximas fases de COVID-19. Sí, a ver, yo reitero, estos son tiempos donde la oposición tiene que tener, en primer lugar, la visión propositiva, marcando la cancha, cosa, desde luego cuando hay desvíos, que se entienda. Sí. Y desde esa visión, a mí me parece que nosotros necesitamos, en la provincia de Formosa tenemos distintos inconvenientes que se han planteado. En primer lugar, para los formoseños, que quieren regresar a la provincia y automáticamente, cuando regresan, la provincia dispone de hoteles o de la escuela de cadetes para que se cumpla con el aislamiento. Claro. A mí me parece que vos podés tranquilamente, con un testeo previo, que si el Estado no tiene los radioactivos a costa del propio ciudadano que quiere regresar a la provincia, que decida o en el domicilio o elija un domicilio para continuar con el aislamiento. Esa es la primera propuesta. Testeo a costa del propio comprovinciano, si la provincia no lo tiene, porque o si no se genera el peor de los males, que es lo que nos pasó con la intervención del juez federal. Es decir, vos tenías a muchos que estaban cumpliendo con el aislamiento cuando regresan a la provincia y sumás otros tipos digamos, de formoseños que regresan de distintos puntos, sí, y al final no hay aislamiento, no hay distanciamiento social, en primer lugar. En segundo lugar, cumplir con el decreto, el último decreto presidencial que te prevé la recreación, el esparcimiento, poder tener contacto con la vida. Claro, de manera paulatina, pero sí. Con la utilización de barbijos obligatorios. Bien. Porque el barbijo es importante, no solamente por el COVID, porque cuando ingresemos al invierno, y esto va para toda la Argentina, que todavía esto no arrancó, cuando arranque junio-julio, y te pegue fuerte las crisis, las gripes convencionales o los virus convencionales, el barbijo es una manera de protección. Y vos tenés que luchar contra la paranoia social, que te duele la garganta y vas a estar convencido que podés ser portador del COVID. En tercer lugar, nosotros estamos en condiciones, en una provincia que no registra casos, o para la que registran pocos casos, como se ha dado en muchas provincias en la Argentina, para que los comerciantes, el que tiene un bar, el que tiene sí, un pequeño, cualquier rubro comercial, con guardia mínima, con barbijo, con elementos de seguridad, con el distanciamiento social, que puedan ingresar uno o dos, digamos, clientes, vos puedas recuperar a un sector económico que está absolutamente en bancarrota. Así es. Bueno. Y lo cuarto, ¿cómo? No, sí, termine. No. Y te quiero decir que estas cuestiones obviamente que las tiene que resolver el comité de emergencia y el propio gobernador de la provincia, pero tienen que ver con el sentido común y con propuestas que en algunas medidas se implementan en otras provincias, dan resultado efectivo. Hay un informe muy interesante de la UIA que dicen que en la cadena de supermercados, que están en contacto en el día a día con miles de ciudadanos, porque es un servicio esencial que se presta, sí, todos los trabajadores que cuentan con las medidas de seguridad, ninguno hasta ahora fue infectado portador del virus. Bien, sí, quedó clarísimo. Sí. No Bien, quedó Ese clarísimo. Es un dato no menor. Sí, muchísimas gracias, senador. Un placer tener esta comunicación con usted. Muy buenas noches.